Hablar de identidad, esto lo comentaba María José cuando te adelantábamos de qué íbamos a charlar, de qué íbamos a hablar en esta Arriba Santa Fe hasta las 8:30 de la mañana. ¿Qué es la identidad? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? ¿Y cuál es la importancia? Sí. La identidad individual, pero también la identidad colectiva. Está Carla con nosotros, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Queriendo saber este tema tan importante que obviamente cada 24 hablamos de memoria y hablamos de identidad a raíz de los los hijos que esperan a sus padres. Exacto. Y de muchos nietos que todavía no han sido encontrados. Sí, totalmente. Es un tema como que nunca se agota, obviamente, porque forma parte de nuestra historia argentina, pero también cuántas implicancias que tiene a nivel psicológico, no solamente por la pérdida que han sufrido las madres, las abuelas con los nietos desaparecidos y demás, sino también en cuanto a la historia individual, porque tenemos que entender que la identidad también forma parte de esto que somos incluso antes de nacer, cuando somos planeados o no planeados, pero la madre ya está embarazada, todas las se va transitando y como eso se va escribiendo de cierta manera en nuestra psiquis, más allá de que una vez que nosotros nacemos empezamos también a formar otro tipo de identidad y la importancia que tiene para nosotros, porque obviamente que es un derecho universal poder conocer nuestra identidad. Entonces, en un día tan importante como ayer, donde recordamos la memoria y la justicia, estamos luchando por la verdad, creo que el tema de la identidad obviamente vuelve a tomar un papel importante para poder entender quiénes somos, de dónde venimos, qué es nuestra historia, qué es lo que ha pasado en nuestra familia. Son un montón de cuestiones y de derechos que cuando pensamos en un día como ayer, obviamente pensamos en cómo han sido vulnerados, ¿no? Me acuerdo, ahora que hablas del nieto de Estela de Carlotto, de lo difícil que fue recuperar su identidad siendo tan adulto y de ese tiempo de silencio que hubo por parte de él para poder manifestarse en cuanto a quién era. Hay en los casos, no solamente en estos de los desaparecidos, sino también en los casos de aquellos niños que por ahí enfrentan una situación de adopción desde muy temprana edad, donde también es difícil construir esa identidad, donde quedan secuelas psicológicas. Sí, a ver, es dificilísimo. Nosotros en adopción siempre decimos que obviamente el niño tiene derecho a saber de dónde viene, por eso cuando por ahí se plantea decimos, bueno, lo mejor tal vez, si uno no encuentra las palabras, es contar con un profesional que pueda ayudar, pero que este niño pueda saber realmente cuáles son sus orígenes. Obviamente que después estos niños crecen y tienen pleno derecho a querer saber, a querer contactarse, incluso hay muchas familias cuando pasa esto que ya de temprana edad cuando son niños tratan de que este chico se vincule o tenga algún tipo de contacto con su familia. Pero tiene unas implicancias psicológicas que son muy importantes y está bueno poder poner en palabras y hacerle entender a estos niños por ahí que pasan por un proceso de adopción que han sido plenamente queridos, que están en esta familia ahora, pero que han tenido otra familia anterior, para que ellos también, cuando sean un poco más grandes, puedan decidir qué tipo de vinculación quieren tener. Siempre es importante saber cuáles son nuestros orígenes. Lo que pasa es que a veces está esta cuestión del fantasma del rechazo, del abandono, entonces uno como que tiene miedo de decirlo, de hablarlo, porque por miedo a que este niño sienta que no lo han querido, que no ha sido deseado, y un montón de cuestiones que mientras más clarificado está el tema es como que es más sencillo abordar. Obviamente en una situación como la que estamos hablando del día de ayer, de niños que han sido robados y demás, es muy difícil, pero a ver, hace unos años yo me acuerdo que vi una entrevista de una hija de desaparecidos y que al día de hoy ella se negaba a querer vincularse con su familia de origen y es como que ella sostenía y mantenía que en realidad su familia era la gente que la había apropiado. Entonces hay un montón de implicancias psicológicas que se ponen en juego ahí, por eso es tan importante un acompañamiento. Que es muy difícil y un proceso que se inicia desde el momento que la persona comienza con esa duda de decir, en el caso de lo que forma parte de nuestra historia, ¿quién soy en realidad? ¿Son mis padres con quienes estoy, con quienes convivo, quienes me dieron educación, quienes estuvieron al lado mío en toda la infancia, en toda esta etapa de crecimiento? Es muy difícil. Sí, totalmente difícil y por eso tiene que haber un acompañamiento que esté del lado de esta persona que tal vez sientes que sus derechos han sido un poco vulnerados. Obviamente estamos hablando de una diferenciación importante desde el proceso de adopción de lo que hablamos de apropiación de niños, pero
sí, es importantísimo porque obviamente puede llegar a dejar secuelas a largo plazo porque el niño no termina entendiendo bien qué es lo que está pasando, no sabe si tiene que rendir una suerte de fidelidad, si tiene que querer a la otra familia, si tiene que quedar a las dos, si por querer a una significa que la otra familia se va a sentir mal. Entonces, por eso es tan importante poder hacer un acompañamiento profundo para que todo esto después no repercuta, pero siempre tenemos derecho a tener acceso a nuestra identidad y a nuestra historia familiar, no solamente por cuestiones también emocionales, sino también por una cuestión de historial familiar de enfermedades físicas, mentales, un montón de cosas que tenemos pleno derecho a tener acceso, ¿no? Carla, te agradecemos enormemente que nos hayas brindado esta otra arista para poder entender mejor la fecha, para aquellos jóvenes sobre todo que muchas veces desconocen qué pasó un 24 de marzo, que todavía les cuesta entender en el contexto y empezar a ver que las implicancias no son solamente si son 30.000 o no son 30.000, como se discutió a través de redes sociales y se sigue discutiendo, sino que hay detrás de todo esto un impacto psicológico muy grande para las víctimas, para aquellos niños que todavía no pueden acceder a su verdadera identidad. Gracias por esto. Gracias a ustedes, chicos. Hasta la semana que viene.